alcanzamos a compartir. Hola chiquillos, buenas tardes, ¿cómo están? Este Fakir llegó y nos tiró, ¿no? No nos dijo ni agua, vaya, déjenme compartir. No me avisaste, mal hombre. Aquí estamos. Entonces, ahí le estamos dando unos minutitos a los chiquillos para que se conecten. Porque ya está al aire Música y Más, tu rincón musical. Seguimos. Oh. ¿Qué fue eso? Está Chewbacca ahí acompañando. Y también es como un poco extraño estos muchachos ahí acompañando con el tema de hoy día. No hay que verse. Pero bueno, ahí vamos a estar. Ya, por lo menos alcancé a compartir en 2. Ahí estamos. Estamos vivos. Ahí se está integrando más gente. Continuamos. Ya lo subo aquí y comenzamos como se supone. Ahora sí, ya. Ya estamos al aire, chiquillos. ¿Después de cuánto? 2 semanas ya. Oh, Dios mío. Bueno, por culpa del eclipse. ¿Quién iba a pescar ese día? Nadie. Pero bueno, ya estamos de vuelta y hoy día con un invitado muy especial, el señor Sergio Fritz. El señor, Don Sergio Fritz, que vamos a conversar varias cosas, entre ellos mitología, magia, varia por ahí, recta provincia, etcétera, etcétera. Así que todos los brujos, por favor, atentos con todo lo que nos va a revelar nuestro querido Sergio. Y aquí también tenemos un invitado ahí en las sombras. claro. Pancho Amor está por ahí dando vuelta. Está acompañando, que después ya está fichado ya para Los próximos programas, los ¿cierto? próximos programas, sí. Corresponde. Aquí el que viene queda fichado. Claro. Así que lo siento. Ya, Sergio, cuéntanos un poco quién eres tú para que el público que no te conoce empiece a interesarse en tu figura de Don Sergio Fritz. Difícil pregunta, ¿eh? O sea, saber quién es uno, de partida, es como muy filosófico quizás, pero a veces uno es el que va haciendo cosas, ¿ya? Uh-huh. Entonces, en torno a mi obra podría señalar algunos hitos que tienen que ver conmigo. Bueno, estudié Derecho, egresé de Derecho, lo cual me dio una formación cercana al mundo científico. Uh-huh. Pero a mí siempre me interesó mucho, y es un tema que viene ya de familia, lo que son las tradiciones mágicas chilenas. Todo el acervo cultural de nuestro pueblo que tiene que ver con leyendas, con mitología, con ciertas prácticas. También siempre me hacía mucho... no ruido, porque la palabra es como media despectiva, uh-huh. Pero me llamaba la atención, la verdad. Entonces, siempre he querido como fusionar esos dos lados, como el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, uh-huh. que particularmente que tengo. O sea, por un lado, quizá una formación universitaria, más rigurosa, más científica, más racional, con toda esta impronta también de lo misterioso, lo mágico, lo esotérico. Entonces, esa soy yo, o sea, una fusión, una fusión de ambos mundos, o sea, como alguien que intenta como armonizar esas dos dimensiones del ser, el aspecto, como te decía, más racional, más racionalista, uh-huh. quizás, con también la cabida a todo el mundo espiritual, ya que son dos lenguajes distintos. Entonces me parece como importante como en estos tiempos como unir. Es como muchos, por ejemplo, los teósofos y otras personas hablaban en algún momento de unir la ciencia uh-huh. con la religión. Mi interés va un poco por ahí, ¿cierto? Como de no dejar de lado ciertos aspectos del conocimiento que me parecen importantes. Sí, porque son, digamos, conocimientos tradicionales que están en todo el país. Nos vamos a centrar en Chile, uh-huh. básicamente. Entonces, olvidarse un poco de ellos, como olvidar la identidad, después que nos están quitando la historia, o sea, olvidarse de las tradiciones, es como, después, ¿quiénes vamos a ser? No. Así que hoy tenemos aquí un bastión de
de tradiciones esotéricas, mitológicas, mágicas de Chile. Así que vamos a ir conociendo un poquito entonces. En general, ya, conversamos, o sea, ya vimos ya esto de que te interesa toda la parte mitológica, la tradición. ¿Es de todo Chile o estás centrado en alguna parte específica? Bueno, quizás por un tema de acercamiento que tiene que ver con mi infancia, con mi adolescencia, se centra más que nada en el sur, algo en la zona central, pero con el tiempo me he ido acercando también como al norte. Tengo una deuda con el norte, la verdad, como que mi obra en gran parte tiene que ver con el sur. Sin embargo, mi último libro, que habla sobre las Salamanca o cuevas de brujería, no obstante integrar a todo el país, porque Salamanca es un concepto que tiene que ver con cuevas de brujos. O sea, antiguamente cualquier cueva de brujos en Argentina, Chile, en España, se les llamaba Salamancas, en honor a la Salamanca española. Pero ahora con ese libro incorporo también lo que es la cuarta región, especialmente, con esta fantástica ciudad de Salamanca y con todo el legendario que tiene al respecto en cuanto a brujería. Entonces, si bien es cierto, mi obra parte en el sur, de a poco ha ido como tomando otras regiones. Bueno, mi idea es que sea una obra identitaria también, justamente lo que tú señalabas, como rescatar en gran parte aquello que se está perdiendo con toda esta global invasión, la globalización, ¿cierto? Que puede tener sus lados positivos, justamente esto mismo, la tecnología, hay aspectos de la modernidad que son muy positivos, pero también está el tema de la pérdida de las culturas locales, ¿ya? Y eso a mí me parece como sumamente grave. Entonces mi obra en gran parte intenta mostrar y rescatar algunos de esos aspectos, especialmente en lo que tiene que ver con las cosmovisiones particulares, que está, por ejemplo, el pueblo mapuche, que está también el mundo selknam, y que está en lo que constituye hoy día una especie de chilenidad, que es una cosa a veces bien difícil de agarrar, ¿cierto? Pero es un crisol, y nosotros somos eso, una mezcla de muchas culturas, de mucha historia también, que no parte necesariamente con 1810, sino es algo que viene de muy antes. Y que se han perdido muchas. Por ejemplo, en el norte, los diaguitas desaparecieron. La cultura claro, que quedan algunos representantes, ¿cierto? Que ahora hacen con todo este tema, a veces como que el Estado intenta como darle una especie de apoyo, que es más que nada simbólico, porque en realidad muchos de estos pueblos quedan pocas familias y claro, efectivamente se ha ido perdiendo mucho del conocimiento que ellos tenían, no solamente en cuanto a la religión, sino también, por ejemplo, a las hierbas medicinales que empleaban, a la forma de relacionarse, a la música. Entonces eran dimensiones muy preciosas que se han ido perdiendo con toda esta especie de uniformidad. Eso es el aspecto negativo de la globalización, uniformarnos, o sea, como que todos nos vistamos igual, que todos pensemos igual, que todos vayamos hacia un mismo lado, ¿ya? La aldea global, esa es la idea. Y olvidando lo que existe acá en el propio, claro, el propio territorio, que es muy rico. Debo decirlo derechamente, a mí toda esta onda de lo mitológico, lo mágico de Chile, también lo reflejo en mi propia obra, porque considero que es sumamente importante no olvidarla, no perderla, porque es parte de lo que es Chile, el Chile original, el que se fue formando después de la conquista, junto con lo que ya venía de antes, con los pueblos originarios. Entonces hay mucha gente que lo ve como descartable, pero no, ahí hay una gran parte de Chile. Y es parte de nosotros, o sea, claro. Por más que, independiente de la música que uno pueda escuchar o hasta la vestimenta, que son factores secundarios, hay modos de ser que están muy arraigados en nosotros. Yo creo que eso es lo importante. O sea, a mí me gusta el metal, pero también me gusta la cueca, por ejemplo, me gustan los jaivas. O sea, uno debiera integrar, a mi juicio, como esas culturas que están o sea, expresiones culturales. Entonces, no hay que como tampoco cerrarse tanto como a una u otra cosa. O sea, no necesariamente porque a uno le interese como los chilenos significa que uno va a mirar en menos las otras culturas, sino que hay que integrarlas. De hecho, lo chileno para mí tiene la virtud justamente de incorporar elementos extranjeros para una mejor vida. Si te fijas, es como la imagen del quiltro.
Claro, el sí. quiltro efectivamente es como el perro astuto, el perro que sobrevive a condiciones complejas. Y el chileno es lo mismo, o sea, nosotros somos, dignifiquemos incluso esa palabra, o sea, el ser quiltro de alguna manera nos genera una especie de una adaptabilidad mucho mayor que otros pueblos, o sea, ¿qué pueblo ha resistido? Bueno, el tema de los terremotos, ¿cierto? Erupciones volcánicas, guerras, represiones militares, lo inhóspito a veces del clima. Entonces, estamos al fin del mundo en algún momento. Hoy día ya con toda esta tecnología ya nos podemos comunicar con otros países, no hay problema, pero hay que pensar en el Chile tradicional, que era un lugar donde prácticamente no se sabía nada, era muy difícil como de tener información sobre lo que ocurría acá. Entonces era como el lugar de los piratas, el lugar de los rechazados, especialmente lo que es, por ejemplo, la Patagonia, Magallanes, en esa zona. Hay casos bien interesantes de gente que era proscrita en Europa y que viajaba finalmente acá y se establecía. Entonces, Chile era el lugar de lo difícil, ¿ya? Y esa misma dificultad forjó un tipo de mujer y un tipo de hombre que es la mujer y hombre que yo admiro, ¿ya? Que como este hombre que se adapta a distintas situaciones, como el mapuche. Nosotros juramos que el mapuche es como una persona necesariamente terca, ¿ya? Es una persona fuerte, que otra cosa, no terca, pero una persona que se adaptaba muy bien a los tipos de clima, a las nuevas estrategias militares que se dieron cuando llegaron los españoles. O sea, uno lo ve en el caso de Lautaro. Entonces, Exacto. esa adaptabilidad es propia de la mezcla, ¿ya? Y eso es como puede ser una gran virtud. Claro que muchas veces, como en ciertos aspectos también el chileno es bastante clasista. Mira muy en menos a sus orígenes. Entonces creo que es bueno, por ejemplo, los libros que estás desarrollando tú, lo que ya vienes por años, rescatando todo eso, porque hace falta conocernos más como chilenos. Y claro, como dices tú, también tomando cosas de afuera, toda la migración que estamos teniendo últimamente. Entonces, nadie quita que se puedan integrar cosas, pero al mismo tiempo hay mucha gente que rechaza muchas cosas de ser chileno. Las cosas negativas, obvio que uno las va a rechazar. Por ejemplo, esa tontera del chileno pillo que siempre trata de sacar lo mejor, pasando por encima de los demás. Pero hay otras cosas, por ejemplo, el sentirse unido a la tierra. Eso es súper importante, sí, para poder defenderla. Y no me estoy refiriendo a guerras, me estoy refiriendo a defender la tierra como tal, proteger, no sé, una plantita, los animales que están acá. Los huemules, por ejemplo. Bueno, lo que estamos viendo estos días con el TPP-11, por ejemplo, todo el tema de las semillas, que es un tema sumamente complejo y terrible. O sea, que debiéramos estar hablando de eso en vez de hablar de fútbol, que, sí, que más encima nos fue mal. Entonces, como que siento a veces como que ay, Dios, aunque suene políticamente incorrecto, me da lo mismo, pero debiéramos como tener las prioridades realmente. O sea, ¿qué nos va a afectar más? Exacto. A todos el día a día. O sea, imagínate lo brutal que va a significar este tratado, que va a afectar a todos los microempresarios, a los artesanos. O sea, ¿dónde está el Estado ahí que debiera apoyar a ese tipo de personas? Es dramático. Exacto, y no solamente por ese lado, también, por ejemplo, toda la gente, en general los trabajadores, que podrían perder muchos derechos. Las mujeres van a perder derechos en cuanto al el embarazo, los permisos, otras cosas más, como por ejemplo que las indemnizaciones van a ser la mitad. Entonces un montón de cosas que nos van a afectar y se están disfrazando con otras cosas. Entonces, por ejemplo, lo que pasa con el fútbol, que fue más importante que enseñar lo que es el TPP-11. Sí. Entonces, hay una mirada que yo creo que tenemos que empezar a hacer como mirada hacia adentro, hacia el país. ¿Qué es lo que nos está pasando a nosotros? Y empezar a defendernos, así de simple. Porque, pues me voy a poner un poco política, pero es que es una cuestión. Todo que es política, claro, no hay que tenerle miedo a la política. Hay una cuestión que a mí siempre la he pensado. Tenemos nosotros, la presidenta y ministro. Ellos no son los dueños del país, son nuestros empleados.
eso es lo que la gente tiene que tomar conciencia. La ministra de Educación, por ejemplo, es empleada nuestra. Ella nos debe a nosotros una respuesta. No llegar y manejar y mandar a los profes. Con eso les digo todo. Empecemos a mirarlo de otra manera, porque nosotros les pagamos el sueldo. Debía decirlo. Se pensó y se dijo. Ya, sigamos entonces. Vamos por el lado esto de que también es que Sergio hace tantas cosas. El lado este de la parte del tarot. ¿Ya? ¿Qué onda ahí el tarot contigo? ¿Por qué? Ay, ¿cómo sabes eso? Es como uno de los lados menos conocidos de mi persona. Bruja. Cuéntanos. Mira, a mí lo que me pasó es muy significativo porque cuando alguien me vio el tarot, no sé, a la edad de 18 años más o menos, era una señora ecuatoriana, una señora que ya tenía su edad, 65, 70 años posiblemente. Fue tan asertiva, supo cosas de mi vida que prácticamente sabíamos, no sé, mis padres y yo nomás. Entonces quedé tan impresionado con ese conocimiento que ella tenía, que solamente realizaba a través de las cartas. Entonces ahí ella me reveló algunas cosas. Ella me decía, por ejemplo, que más que la lectura detallada de cada carta, lo que ella utilizaba para revelar lo que me iba a pasar, al menos en el tarot predictivo, era el captar de alguna manera la energía que yo dejaba en las propias cartas. Si te fijas en el tarot, se entregan las cartas al consultante para que las tome, ¿cierto? Un rato y las baraje. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Un proceso de magnetismo en el cual tú dejas como cierta información astral y después el tarotista toma esas cartas y la ocupa esa energía de manera subconsciente y va revelando las cartas. Entonces muchas veces, y esto lo saben varios tarotistas, nos pasa que cuando estamos leyendo las cartas, una carta que debiera señalar X respuesta, sentimos que es otra. Dame ¿Ya? un segundo, Sí. Sergio. Parece que nos caímos, Fakir. Sí. Estamos esperando un poquito. Sí, se escucharon unas voces. Sí, está. Sí, sigo nomás. Ya. Entonces, ya, estamos hablando de esta, la energía que queda Que queda en el. impregnada, ¿cierto? Entonces a mí me llamó mucho la atención, pero no quise como indagar más. Esto fue como a los 18 años. En ese tiempo y hasta el día de hoy lo que más me interesaba, la verdad, es la alquimia, conocimiento hermético que tiene que ver con la transmutación. Pero siempre me quedó dando vuelta un poquito esta cosa de qué ocurría con el tarot. Y en algún momento empecé como a analizar los arcanos mayores y vi que tenía una conexión muy poderosa, muy fuerte con la alquimia. Hay ciertas cartas que si tú te fijas, por ejemplo, el mago podría ser perfectamente un alquimista. De hecho, en la carta te vas a dar cuenta que hay una mesa y hay una serie de elementos, ¿ya? Pero eso no son los elementos del mago, los que tú vas a ver ahí, no son los elementos típicos del mago. Pero sí hay crisoles, que sí se emplean en la alquimia. Hay colores rojos, amarillos, que sí tienen que ver con la obra alquímica. Entonces, empecé como a enamorarme del tarot de alguna manera, pero desde la alquimia. Ahí me hizo mucho más sentido. Entonces, lo que yo hago cuando hago lectura, por ejemplo, de tarot, tiene que ver con una mirada alquímica, ¿ya? Es decir, de la transformación, de la transmutación, más precisamente, ¿ya? Del cambio de lo oscuro a la luz, de la materia grosera a la más espiritual. Entonces, a mí más que algo predictivo, me interesa en el tarot como el camino iniciático que va dando. Es como el camino del héroe que se va mostrando ahí. Sí, eso es una mirada interesante que también lo habíamos visto con Leonor. Entonces también este asunto de que a través de los arcanos, de lo que uno va aprendiendo de a poco, análisis de los símbolos, uno mismo se va descubriendo. Sí. Entonces hay mucha gente que no ve esa parte, que es un autodescubrimiento, es conocerse a sí mismo, y siempre van solamente al asunto de saber el futuro, pero no siempre es así. A veces simplemente son cosas para ti, Claro. como dices tú, para que uno crezca, cambie, porque a veces uno está
no sabe qué hacer. Confundido. Y claro. Sí, suele ocurrir. Y claro, bueno, el tarot te puede dar muchas interpretaciones, te permite muchas interpretaciones, muchas miradas. Y a mí, claro, por ejemplo, hay una mirada terapéutica, hay gente que lo usa como una especie de terapia. Ujú. A mí me interesa mucho la cosa arquetípica, ya más junguiana quizás, de ver que cada una de esas figuras de los arcanos mayores corresponde a un arquetipo. ¿Ya? Y los arquetipos son de alguna manera esta especie de ideas fuerza que son eternas y que Ujú. se manifiestan en el inconsciente de los seres humanos. Entonces, desde ahí uno puede tomar como ciertas informaciones valiosas para la propia vida. ¿Por qué se me apareció, no sé, por cierta pregunta, la carta del ermitaño? ¿Qué representa el ermitaño, cierto? Como arquetipo. Y cómo eso me llega a mí en este momento. Eso me gusta mucho, la verdad, del tarot. Además que la misma estética, las figuras son preciosas Sí. y recuerdan un poco a los tratados alquímicos, o al menos a ciertos grabados que se ven en tratados u obras alquímicas. Sí, y también eso permite ir comparando las distintas visiones de distintos artistas que tienen con respecto al tarot. O sea, si uno empieza a ver colecciones, son increíbles, son decenas y decenas y decenas de propuestas. Y cada una tiene más simbolismo. ¿Por qué? Porque eran cosas que al artista o a quien guió al artista o conversaron ahí la parte creativa, fueron agregando y se transformó en algo mucho más atractivo y que sirve para ciertas cosas, para ciertos motivos, ciertos intereses propios del tarotista o de la persona que está consultando. Bien. Y uno sabe, pues cabrón, sabe. Bien. Seguimos entonces. Vamos entonces a ver. Esto me llamó mucho la atención cuando estaba investigándote. ¿Ya? Uno de los libros que escribiste que fue sobre magia y ¿Ya? rituales varios. Ese ¿Magia astral? mm, ¿Cuál será? sería la magia austral, claro. Ujú. ¿Cuáles son los orígenes de esos conocimientos mágicos? ¿De cuáles de las culturas? ¿En qué? Ahí la sombra nos está dando alguno. Una pista. Una pista, sí. Sí, en este programa aparece todo tipo de gente, cabrón, así que... Claro, ahí está magia austral. Mira, yo creo que lo más importante es hablar un poco del origen de ese libro, la verdad, porque cada libro tiene su etapa de gestación, su desarrollo y su conclusión, y cuando ya finalmente se extiende a las demás personas, ¿cierto? En el caso de magia austral, lo que para mí fue muy interesante era una pregunta que yo me hice en cierto momento. ¿Qué legado yo podría dejar? ¿Ya? Porque había escrito cosas que sí me gustaban, pero yo sentía como la necesidad de dejar algo como que perdurara más, ¿ya? Y que tuviera un peso, de Claro. verdad, que ideológicamente, doctrinalmente, simbólicamente, en cuanto a la estructura, fuera algo significativo, ¿ya? Y en ese momento pensé que había que rescatar mucho lo que hablamos al comienzo, como el tema de la identidad. Ujú. Pero como es imposible que una persona abarque un tema tan amplio como la identidad, porque cada persona lo hace, o sea, un folclorista lo hace desde su especial punto de vista, Claro. un músico, un pintor, ¿cierto? Los profesores, que tienen tremenda labor de defensa de la identidad, ¿cierto? Lo mío tenía que ver con algo también que yo conociera, o sea, nunca tan patudo de meterme en terrenos que no conozco. Entonces, siempre lo mío ha estado como ligado de alguna manera a esta cosa como de la magia. Entonces empecé como a analizar un poco lo que podría ser como un pensamiento mágico chileno, o que se diera en territorio chileno. Y obviamente ahí había que tomar los pueblos originarios, especialmente el pueblo mapuche, que todavía existe, un pueblo que como pocos pueblos indígenas todavía sigue dando como la batalla, la pelea, y no es tan difícil de acceder a ellos, ¿ya? O sea, si quisiéramos, no sé, el reconstruccionismo, por ejemplo, que ocurre en el mundo nórdico, si quisiéramos como
saber bien los ritos de los vikingos, ya eso está perdido. Quedaron tradiciones orales, incluso la misma iglesia, los mismos cristianos anotaron cosas, pero Claro. está siempre... Con el filtro. Exacto, permeado por ello. Entonces, 100% confiable esa mirada, no, po. En cambio, el caso mapuche todavía existe machi, todavía existe gente, los quimunche, la gente del conocimiento, todavía existen ellos. Entonces, podemos acceder a la Huentuchefe, podemos acceder todavía a eso, o sea, no es algo del pasado, ¿ya? Entonces, había que incorporar, obviamente, el elemento más originario de esta tierra, los mapuches. También hablo de los tehuelches en ciertos momentos y los selna, que también es una cosa sumamente bella. Pero también el hombre y la mujer de campo, ya el conocimiento campesino, pero también a veces de las ciudades, por ejemplo, ciertos ritos para la noche de San Juan, todo Claro. eso, que también es constitutivo de nuestra identidad y también tiene que ver con el pensamiento mágico. Entonces, Magia Austral habla de eso, o sea, como decir, ya, exacto, es muy interesante lo que ocurre en el hemisferio norte, ¿cierto? Muy interesante el mundo céltico, me encanta también el mundo vikingo, lo amo, todo eso es maravilloso, pero acá también tenemos cosas valiosas, ¿cierto? Entonces era eso, era como no decir no a Europa, no al hemisferio norte, no al África, no a Asia, no al budismo, no tenía nada que ver con eso, era simplemente como decir, oye, acá también tenemos cosas valiosas, tenemos cosas que rescatar y que son parte de tu esencia, ya no es una cosa alejada, porque ¿quién no ha escuchado alguna vez sobre el tuetué? ¿Quién no ha escuchado alguna vez sobre el caleuche, cierto? ¿Quién no ha visto alguna vez un cultrún mapuche? Todo eso es parte de nosotros, no es algo ajeno, no es algo importado y falso, ¿ya? Entonces, No está solo en los museos. no, es algo vivo y algo que nos corresponde también a nosotros, o sea, tenemos que sentir como esa cosa, así que no, que ellos son casi intocables, no, porque también nosotros tenemos, o sea, estamos todos mezclados, ya después de cuántos siglos de convivencia, tenemos también elementos, ¿cierto? No solo hispanos, sino también indígenas. Sí, sí. Y con orgullo, hay que decirlo. Exactamente. Bueno, estamos ahora ya para ver nuestros auspiciadores. Vamos primero con Editorial Fénix Dorado. ¡Éjale! Salió la música. Editorial Fénix Dorado, fantasía, ciencia ficción, terror, la literatura que a ti te gusta. Bueno, ya saben que sacamos Centinelas de Felpa, está a la venta, así que pregunten nomás y reserven el suyo. Pero preparen todo, anoten, agenden el 10 de agosto. Son nomás les digo, son nomás. Y ahora vamos con Mundo Calzado. ¿Estás en busca de generar lucas extras? Tenemos a los mejores proveedores del país. Damos una cordial bienvenida a Mundo Calzado, la mejor variedad en productos de la más alta calidad y con precios especiales para emprender por internet, compañeros de trabajo o amigos. No pierdas tiempo y haz tu pedido directo al 569 36 73 40 28. Síguelos en sus redes sociales. En Facebook, Mundo Calzado, o en Instagram, Mundo Calzado-2019, o también en su web, www.mundocalzado.cl. Aquí estamos, ya hemos vuelto, estamos vivos. En todo caso, si se han perdido algo, chiquillos, después vamos a tener la versión en YouTube. Así que no habría problema. Vamos a dar unos saluditos. Fernanda Gallardo, que dice ye. También a Rodrigo Bravo, te manda saludos. Se corresponde. Se corresponden, ahí estamos. Luego tenemos a Iván Venegas, que dice: ¿qué símbolos son los más importantes de Chile? ¿Cuáles de las etnias de Chile han aportado en la magia y símbolos de poder? ¿Dónde puedo comprar el libro? Muy bien. Bueno, hay varias preguntas ahí. Sí. La primera es sí, no sé, los símbolos. recuerdo, claro. Bueno, en la portada de mi libro creo que hay algunos que pueden ser interesantes. Por ejemplo, este símbolo que vamos a encontrar en los cultrunes, que es una estrella 8 puntas, que representa a Venus.
Para el mundo mapuche, Venus es un astro muy significativo. Hay leyendas vinculadas a él. Por ejemplo, también el Huetripantu, que pasamos hace poco, que coincide más o menos con la noche de San Juan, que es el solsticio de invierno, que en realidad es el año nuevo austral. También hay referencia a Venus, al lucero, porque se espera un poco el lucero de la mañana, ¿cierto? Entonces, ese es un símbolo importante, a mi juicio, que encontramos en los cultrunes. No hay tanta simbólica. A veces sí, la alfarería de los pueblos nortinos encontramos más, pero por los pueblos australes no hay tanta. Existen figuras, y bueno, a veces la vemos, por ejemplo, en la joyería mapuche. Sí hay, pero a mí ese es uno de los símbolos muy interesantes. También otro que es que un autor, un historiador llamaba el triskel, que el trinacrio, que era una especie de triskel, es decir, una figura constituida de 3 patitas, ¿ya? Que eso lo encontramos en el mundo céltico y en otras tradiciones. Acá también había, ¿ya? Y eso, a mi juicio, ese es un símbolo del movimiento, también de la integración. Es parecido al triskel, ¿ya? Entonces esos dos para mí son como importantes. Bueno, la serpiente, Kaikai y Tren también son símbolos potentes, poderosos. Aquí está. Sí, y eso respecto de los símbolos. Ahora, en cuanto a los pueblos que tienen que ver con la magia, ya la respondimos un poco. Por ejemplo, los Selknam tenían como muchos elementos de ritos mágicos y también chamánicos. A veces, claro, uno dice que es lo chamánico, que es lo mágico. A veces se puede confundir un poco, pero ellos tenían los dos. Claro, el chamán cumple una función colectiva para su pueblo, para su etnia. Es el hombre de medicina que va a curar, pero en función de la comunidad. El mago no necesariamente, y generalmente no. El mago es una persona muy individual. Y por eso a veces el mago cae en actitud egoísta. Porque no se preocupa por una función social, de ayuda, por ejemplo, los demás necesariamente. Puede hacer a veces, ¿cierto? Pero en general no. En general el mago es para él, claro. Sus objetivos son personales. Y la otra pregunta, ¿cómo conseguir mis libros? Bueno, Magia Austral, por ejemplo, la pueden conseguir en la librería Antártica y en las que leo. Generalmente en Santiago, en Viña también está. Y los otros libros que he escrito directamente a mí me pueden ubicar en mi Facebook como Sergio Fritz. Me escriben directamente también, puede ser. Sí, ahí está el Sergio, totalmente alcanzable este hombre. No, no. Pero por Facebook no sí, para los libros, para los libros estoy hablando, los libros. Ya. Nada más, no sé qué se imaginan. Ya. A mí no me metan en atado. Ya, vamos viendo otro libro. Cabalgando con Kalki. Me llamó mucho la atención esto. ¿Qué pasó con este libro? Cuéntanos. Ese libro es un gran misterio. Inubicable, inalcanzable, inhallable. Claro. ¿Fue secuestrado? Algo así. Chan, ¿y el Chan? Ahí sí. No, a ver, ese es un libro que una especie de homenaje a un escritor chileno muy, muy olvidado por su postura política, Miguel Serrano. Bueno, yo lo conocí y de alguna manera quise hacer como un rescate de lo valioso de su obra, especialmente lo que nos puede decir a las personas chilenas de hoy día, ya como puede ser valioso su pensamiento y un poco la biografía de él. Eso es más que nada Cabalgando con Kalki. ¿Y por qué Kalki? Kalki, claro, eso ya es de la tradición hindú. Se supone que Kalki va a ser como el ser que viene al final de los tiempos, como a instaurar el orden. En una época de Kali Yuga, una época oscura, tiene que venir siempre como un reformador, ya sea religioso, espiritual, pero alguien que instaure nuevamente el orden, ¿ya? Y ese es Kalki. Entonces, de alguna manera, como que no sé, Serrano como que era, a mi juicio, o él se presentaba también como una persona que traía como esas tradiciones antiguas, esos valores antiguos, que como que quería como plasmarlo. Y también la actitud de él, que era una actitud como bien heroica en su vida. No era un escritor que se vendía como los círculos literarios. O sea, de hecho, él mejor se hubiera quedado callado políticamente y hubiera sido premio nacional, por ejemplo. Sí, fue bien polémico en su tiempo. Claro, entonces, pero él fue consecuente en su línea. Entonces, sí. Es como un rescate un poco de eso.
Ujú. Sí, es que me llamó la atención porque Kalki, y acá tenemos la palabra Kalku, que está Ah, relacionado claro, con sí. los brujos, entonces como, Sí, ¿qué onda? exacto. De hecho, en Magia Austral hablo algo de eso. Porque esa raíz K, la raíz K ¿Mm? y Kal son sumamente curiosas y unen a muchas civilizaciones. Pues. El K de los egipcios, que era como el espíritu. Ujú. Y empezamos como a buscar cosas. Por ejemplo, Kaleuche, ¿ya? Kaleuche, Kalku, también son como palabras que tienen esa raíz, ¿cierto? Entonces ahí, claro, podríamos jugar mucho, pero Con- efectivamente sí. sí, claro, ¿quiénes son los calcos? Quizás preguntar a las personas ya que los mencionaste, son de alguna manera como los brujos para el pueblo mapuche. Ahora es complicado el tema ahí, yo siempre intento como aclararlo, porque no necesariamente la machi es como la que haga como solo las cosas buenas o el calco que haga solamente lo malo. Ujú. Esa es una visión como muy occidentalista. Disculpa. Es una visión cristiana, quizás de alguna manera de moral. Más que cristiana, quizás una visión muy moral. Mm. ¿Ya? Para los mapuche, la idea, y tiene que ver un poco justamente con Kalki, es como restaurar el orden. Entonces lo que hace la machi no es que haga el bien, y lo que haga el calco no es que haga el mal. La machi ordena, restablece el orden, o sea, por eso Kalki, que era un poco como recordando ese libro, Claro. tiene esa función de ordenar, de armonizar. En cambio el Kalku también tiene una función, o sea, es importante que haya esa figura, y es la figura de la enfermedad, de la destrucción, porque esa enfermedad incluso nos puede servir para despertar otras cosas, para Ujú. atender otros aspectos nuestros, ¿ya? Entonces, si no hay una crisis, Claro. no hay un avance. Entonces, Ujú. todo tiene un sentido en el cosmos. Y eso es lo que me encanta justamente en la visión mapuche y todas las visiones de los pueblos tradicionales, ¿ya? Es como el yin y el yang. Claro, y si te fijas en el yin y el yang, hay una zona que es negra, una zona que es blanca, pero en la zona negra hay una esferita blanca y en la Claro. otra hay una esferita negra. O sea, está todo ligado, está todo unido, pero de manera armónica. Entonces lo que busca la machi es restablecer ese equilibrio, ¿cierto? Que no esté muy cargado para el lado oscuro. Que haya, va a haber igual, siempre va a haber igual, pero que sea una cosa como armonizada. Sí, porque si no hay esta dualidad, ¿cómo podemos establecer Diferencia. diferencia? Exactamente. Sí. Y qué interesante, me gustó. Veamos otro librito de nuestro querido Sergio. A ver, ¿qué libro aparecerá ahí? La Medusa. Ah. Hay varios Wow. aquí que yo no sabía que existían. Me voy a tener que poner al día. Es que claro, hay muchos libros que fueron de tiraje muy pequeño, entonces Ujú. no están encontrables. Bueno, de ese quiero hacer una reedición ya con ilustraciones y ampliadas, con más cuentos. Esa ya es narrativa de horror. Ya. O sea, a mí me gusta mucho como hablamos del ensayo, especialmente de símbolos, de mitos nacionales, pero también, por otro lado, la narrativa fantástica, como a ti. Y dentro de la fantasía me gusta mucho el horror, pero cierto tipo de horror. O sea, yo soy Lovecraftiano así como Ay, ay, ay. 100%, o sea, como que me gusta mucho el horror cósmico. Ujú. No me interesa el weón demente, el loco, el psicótico. De eso hay muchos y los conocemos, o sea, eso están en la vida diaria, ¿ya? No, me interesa a mí el horror cósmico, esa cuestión que es mayor, mayúscula, ya que tiene que ver con los dioses. Ujú. Entonces, en ese relato, en ese libro, La Medusa, recopilo algunos relatos míos que tienen que ver con pesadillas, que tienen que ver con el mundo onírico. Ay, ay, ay. Y Es que pensando en Lovecraft, ya. respeto Sí. ¿Ves? Si la sombra ya nos está haciendo. su gesto. Él es un ser Lovecraftiano Sí, no, sí, ya, totalmente. mira, sí, ya está apareciendo Stulway. Claro. Arranque. Y bueno, la medusa, ¿por qué la medusa? Ujú. Bueno, a mí siempre me ha interesado mucho como ese arquetipo femenino de la destrucción, de lo devastador, ¿ya? La virgencita, la cosa suavecita, Ya. la dama educadita, no, la perra. La bitch. Claro, Pero es que también, si uno va al mito de la medusa, Calma. tenía un trasfondo súper Sí. potente. O sea, la castigaron porque la maltrataron, la violaron y la castigaron por eso. O sea, es totalmente ilógico. Entonces, yo la entiendo perfectamente. claro, y representa como la fuerza oscura
la fuerza desatada, la fuerza no ordenada, ¿ya? Es como el caos, ¿ya? Y bueno, a mí siempre yo intento como rescatar un poco esa oscuridad, ¿ya? Que no es el mal, no tiene nada que ver con la maldad, el dañar, que a la gente a veces hoy día confunde, Sí. o sea, alguna gente, o sea, gente que piensa que poco menos yo soy satánico y la verdad que nada de eso tengo, o sea, no tiene nada que ver lo mío. O sea, Ahí está molestando la sombra. sí, él es satánico. No. Lo que sí me interesa es como el rescate, justamente por lo que hablamos, para armonizar. Porque ahora estamos muy cargados como esta cosa luminosa, ¿cierto? Son todos seres de luz, son todos seres buenos, limpios. Y es falso. Y es falso más encima. Pero bueno, nos están vendiendo mucho esa pomada de la cosa tan luminosa. Y, o sea, tiene que haber luz, y yo no estoy hablando Claro. contra eso. Pero también hay que equilibrar, también mostrar el aspecto de la sombra. ¿Y qué es la sombra en definitiva? Son esos aspectos ocultos que tenemos en nuestro inconsciente, en lo más profundo de nuestro ser, y que son los que van a permitir después justamente este avance, ¿ya? De hecho, la física actual dice que el origen son las tinieblas. Primero fueron las tinieblas y después llegó la luz. Y hay hasta un tratado alquímico, imagínate cómo los alquimistas sabían, que se llama la luz surgiendo de las tinieblas. Entonces, es importante la oscuridad, es muy importante, ¿ya? De hecho, si no hubiera oscuridad no dormiríamos, ¿cierto? La Exacto. noche es importante, pero cada uno, y si te fijas, son más o menos armónicos. O sea, hay luz, hay noche, hay día. Entonces, pero todo de manera como ordenada. Entonces, en mi caso, mi obra tiene narrativa, al menos mi obra narrativa literaria, tiene que ver con un poco con ese rescate. La sombra también es la nostalgia. Es el sentir la pérdida del paraíso. ¿Ya? Entonces no es el mal. Exacto. No tiene nada que ver con eso. Es como cuando, por ejemplo, tenemos la visión del sol y la luna. El sol, claro, la luz, puede hasta cierto punto interpretarse como el bien. Y la figura de la luna está más relacionada con las sombras, con el Lo ser femenino. interno, lo Sí. femenino. Entonces, claro, esa visión que dices tú, que es como el bien es luz, la oscuridad es el mal. No es así. No es así. Es como demasiado extremista y simplista. Porque los seres humanos no somos así, po. Y de hecho, por ejemplo, no sé, pues durante cientos o quizás miles de años, en Occidente al menos, se nos ha vendido un tipo de hombre y un tipo de mujer. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, por el mundo occidental es como una especie como del Lancelot, del Parsifal, el tipo ingenuo, por no decir otra cosa. En chileno. Claro, que se entiende en todo caso. No el hombre astuto, no el hombre que tiene sabiduría de la calle, no el tipo que logra como no digo la pillería en el sentido negativo, sino como la astucia, ¿ya? Pero también en lo femenino. Y en lo femenino ya cambió eso, ya no existe quizás esa imposición de ese modelo femenino que estaba muy marcado, ¿ya? Porque las mujeres son varias, los hombres también. Entonces cuando segmentamos y decimos que el hombre debe ser así o el hombre es así, es sumamente estúpido. Y pasó lo mismo con la mujer, porque el modelo de lo femenino tenía que ser la dueña de casa, la mujer casta pura, con un lenguaje que es bonito y es un aspecto de lo femenino, ¿ya? Exacto. Pero hay otros aspectos de lo femenino, y entre eso está el de la medusa, que es Lilith, que es Kali, que es la femme fatal, la mujer escarlata, ¿cierto? Como ese aspecto como más irreverente de lo femenino. Y por eso el nombre del libro, porque hay un relato que tiene que ver justamente con la presencia de lo femenino más oscuro. Ya, entonces resérvame un ejemplar apenas hagas la segunda edición. Bueno, Porque me quedé muy enganchada. Porque esas figuras mitológicas femeninas me llaman mucho la atención, porque son, digamos, como inspiradores para hacer unos personajes interesantes. Veamos otro librito. Esta es una compilación donde tú participaste. sí. Bueno, me gusta también colaborar. Creo que todo tiene que ser asociativo hoy día. Creo que y en todo tipo de cosas, la verdad. Creo que es como el tiempo también de lo colectivo, ¿ya? Lo colectivo no necesariamente masivo, no, pero colaboraciones, porque
es como ese libro, o sea, una antología de distintos autores de horror. Y bueno, yo soy, como te decía, bien Lovecraftiano. Y en ese libro participé con relatos que están inspirados justamente en Lovecraft, pero ubicado aquí en Chile, ¿ya? Porque yo siempre, claro, intento como enraizar las cosas, no me interesa esa cosa tan abstracta, tan universalista. O sea, yo prefiero sentir algo, sentir esta tierra. Y entonces tiene que ver con algo que acaece justamente en el sur, en Temuco, en la zona mapuche, y con el despertar de alguna manera como de estos horrores medio Lovecraftianos, pero sin claro, pero sin ocupar necesariamente como este panteón Lovecraftiano, porque eso ya está muy repetido, eso ya me tiene como aburrido. O sea, no porque tú menciones a Cthulhu, ni a Nyarlathotep, Yog-Sothoth, te va a dar miedo, que es lo que hicieron los pasticheros, que son autores que siguieron a Lovecraft durante muchos años y repitieron a Lovecraft. La corte de Lovecraft ahí. Claro, pero no fueron a la esencia de la cosmovisión Lovecraftiana. No es la forma Lovecraftiana que hay que imitar o que sea interesante. Lo interesante es la visión de mundo que él tenía, que era una visión sumamente gnóstica, nihilista, oscura, ¿ya? Y eso intento yo como captar un poco ese espíritu de Lovecraft, ¿ya? Nunca menciono a estos dioses Lovecraftianos, pero intento como pero está la presencia. Exacto, sí, como buscar un poquito esa visión filosófica de Lovecraft, porque Lovecraft debiera ser también visto como un filósofo, que es un poco lo que hace Thomas Ligotti, que rescata a Lovecraft y va más a la filosofía, ¿ya? O sea, esta visión que yo decía gnóstica, ¿ya? Que es separatista, dualista entre lo bueno, lo malo, ¿cierto? Lovecraft va más allá y incluso tiene un gnosticismo que tiene que ver con el hombre, donde el mal, ya que ya no estamos hablando de lo oscuro para no confundirnos, donde el mal es preponderante, ¿ya? O sea, Lovecraft de alguna manera dice que el ser humano no es nada en el cosmos, que vivimos en una especie de burbuja de ignorancia que nos protege de los tremendos horrores que están más allá. Entonces somos nada. No somos nada. Es una visión totalmente pesimista. O sea, sí. Ni Sartre ni Cioran, ¿no? Esos son bebés de pecho. Si va a la esencia de verdad, si va a la esencia de Lovecraft, porque ellos solamente están como ya, esta tierra, este mundo. Pero Lovecraft, el universo, o sea, el universo es de horror, no solo la tierra, no solo este momento, que la Segunda Guerra Mundial, que no sé, pues Hiroshima, que el golpe de 73, no, el ser humano en sí mismo es la nada y este planeta es la nada, o sea, esa visión es sumamente como tremenda. Demasiado pesimista. Sí, qué terrible. Pero bueno, hoy teníamos unos comentarios, unas preguntas por ahí, a ver si puedo acceder a ellas. ¿Iván Venegas también? Sí, es que se me perdió, no. Había una pregunta sobre los vikingos, alcancé a leer. Sí. ¿Los tienes por ahí? Tengo micrófono. Pero déjame ver si la puedo colocar en pantalla. Sí, porque eso me había quedado dando vuelta y quería tocar esas preguntas. Oye, hemos pasado, pero bueno, estas cosas. Estos temas bien diferentes. Voy a salir aquí totalmente pesimista. No somos nada. ¿Qué estoy haciendo aquí? Ni una mota de polvo soy. ¿Cierto? ¿Quién no ha visto alguna vez un Cultum Maniel? Ahí tenemos a Iván Venegas. Vamos a ponerlo así nomás. Ahí estamos. Entonces dice, ¿es cierto que los vikingos pasaron por Chile, por Chiloé? ¿Hay antecedentes de otros navegantes extranjeros que hayan influenciado o hayan intercambiado cultura con los pueblos étnicos antes de la llegada de los españoles? Chan, el Chan y el Chan. ¡Ahí sí! Sí, mira, hay un autor que es Oscar von Siefkin, que fue el abuelo de la Cecilia Boloco, y él rescata la información de un estudioso norteamericano que habría hallado en Tingririka, esto es la sexta región, cerca de San Fernando, por esos lugares, unas inscripciones egipcias, jeroglíficos egipcios, en un lugar de Tingririka, ¿ya? Entonces es una posibilidad, es una posibilidad, pero él incluso las traduce, o sea, no es
no son líneas que parezcan jeroglíficos, no, él pudo hacer hasta el descifrado completo de ese texto, donde es un navegante, no recuerdo el nombre, pero dice ya yo tanto navegante, del faraón no sé cuantito, hago que todas estas tierras pertenezcan al imperio del Alto Egipto, por ejemplo, una cosa así, ¿ya? Es increíble eso. Así como el requerimiento español, cuando llegaban aquí, ¿cómo era que decía? Los conquistadores llegaban acá con una carta y que le leían a los mapuches que no entendían nada de español, pero el requerimiento era ese, que anunciaban que esas tierras pasaban a ser parte del reino de España, del imperio español. Bueno, esa sería una de las posibilidades. Bueno, se habla de los templarios, se habla de los vikingos. Por ejemplo, Jacques de Maillet era un francés que vivió en Argentina, investigó mucho sobre ese tema de los vikingos en América. Hablaba de que crearon hasta un imperio en Tiahuanacu. Esas ruinas que vemos en Bolivia, según él, originalmente habrían sido creadas por los vikingos que estuvieron acá. Todo esto, claro, parece como tan difícil de asir, de atrapar, de ver si es como concreto, real. Pero igual hay cosas curiosas. Por ejemplo, la figura que Quetzalcóatl en el mundo de los mexicanos, la serpiente emplumada, que se supone que era un ser blanco, una persona blanca, ¿cierto? Barbada, claro, los barbados. Ahí no está soplando la sombra. Los barbados, pues hay mucha escultura de distintos pueblos. En Colombia también se han encontrado, en Perú, de seres con bigotes, con barbas, que no es no tiene que ver con las etnias que hubo acá. También en Perú encontraron momias blancas, de ojos claros incluso, que eso está todo muy oculto. Lo que pasa es que como hablaba un poco de la corrección política, también existe una corrección arqueológica e histórica. Entonces, imagínate si empezamos como a indagar más allá. Se cae todo lo que durante cientos de años se creyó. Entonces, ¿qué va a pasar con el 12 de octubre? Claro, o sea, llegó Colón como el primer europeo, pero no estuvieron ante los templarios, no estuvieron ante los vikingos, no vinieron los egipcios, no vinieron los fenicios. O sea, ahí han encontrado monedas romanas, por ejemplo, en Brasil. Monedas antiguas romanas. Que esa es la única explicación, es comercio. Claro. Una de las cosas que esto es innegable, o sea, esto nadie le puede decir que no es así. Por ejemplo, en el Vinland, ¿ya? La tierra del vino, que es una zona de Estados Unidos, me parece que es como la costa pacífica. No lejos de New England, donde estaba Lovecraft, curiosamente. Como es en esa zona, se encontraron muchas cosas con runas y muy antiguas. Entonces, Colón, por algo algunos le llaman el impostor, incluso porque él vende un poco la pomada de que el primero que llega. Claro. No, o sea, y no es nada difícil. De hecho, un poco lo que hizo Thor Heyerdahl, que demostró que se podía con un simple botecito de esos que están en el lago Titicaca, claro, de Totora, se podía perfectamente como atravesar el océano. Entonces, ¿por qué no? ¿Cierto? Exacto. ¿Por qué no? Y era un flujo recíproco, o sea, de América se iba para allá. De hecho, se han encontrado en esculturas de catedrales góticas, románicas, la presencia, por ejemplo, de maíz, de trigo, que se supone que eso maíz no había en Europa. Exacto. Es posterior, y de otras frutas y de ciertos loros que hay en Ecuador y que no jamás había allá. Entonces era recíproco. Es una doctrina, una teoría histórica que tiene que ver con este tema que se llama el difusionismo, ¿ya? Que perfectamente los americanos podían llegar a Asia, perfectamente podían llegar a Europa, como al revés. O sea, quitémonos un poco también esta cosa del eurocentrismo, que solamente llegaron ellos acá y ellos nos civilizaron. Claro. Pudo haber sido también al revés, o sea, o al menos contactos comerciales. Exacto. Como ahora las últimas cosas que se han estado encontrando, las huellas, ¿ya? Que indican que América estuvo poblada mucho antes de lo que se cree. Ah, claro. O sea, teníamos 12.000 años, deberíamos, creo que una última huella 16.000 años. De hecho, Chile, o sea, es impresionante. O sea, siempre ha estado la teoría de que del poblamiento, no sé, pues desde el estrecho de Bering en el norte, pero si te das cuenta, cada vez se hallan cosas más antiguas
acá en el sur de Chile, Monteverde. Exacto. Hubo un Monteverde 1 y un Monteverde 2 y han seguido indagando y ya a los 12.000 años cada vez se va yendo más allá. Y los sitios más antiguos a nivel americano de poblamiento son de acá, del sur. Pues entonces, ¿qué pasa con el Stretch of Bering? Entonces se vienen cosas interesantes. Esto recién se está descubriendo y claro, ha costado mucho porque hay dogmatismo detrás, hay conveniencias detrás. Entonces, como te digo, son discursos históricamente correctos que de a poco se van enfrentando un poco con estas nuevas informaciones. Es que ahí está lo que tú dijiste, por la luz, lo que está, el canon. Sí, Y la oscuridad, lo que está apareciendo. sí. Eso me hizo acordar también otra cosa que yo había leído en algún libro por ahí, de que en el Museo de Arte Precolombino habría una figurita que representaría lo que podría ser Odín. Entonces también que me encantaría que me contaran eso, realmente un arqueólogo, ¿qué onda con esa imagen? Entonces son cosas que están ahí como, secretos. Sí, hay mucho Sí. que saber. ¿Nos queda alguna portada que no hayamos visto? Ya. La recta provincia, no ha aparecido. Es que esa queda para el final. Ah, ¿cuál más puede ser? ¿La Salamanca la vimos también? No, No. Ya. ahí está. Bueno, ese es mi último escrito. Ahora estoy trabajando en uno sobre el simbolismo de la serpiente, pero ya a nivel universal. ¿Qué representa la serpiente? ¿Por qué este desprecio de ciertas religiones hacia la serpiente? La serpiente es lo femenino, la serpiente es lo telúrico, la serpiente es el veneno, pero también lo que da la inmortalidad, es el conocimiento prohibido, es Kundalini. O sea, la serpiente tiene mucha importancia, ¿ya? Ese es el libro que viene. Y el de las cuevas de brujería o Salamanca, es una descripción territorial, una especie de cartografía de los distintos puntos donde estaban los brujos, donde se reunían los brujos. Ahora, este es un trabajo que realmente es difícil hacer solo estas cosas, porque yo me he dado cuenta, no sé cuántos lugares catastré ahí, pero después de ese libro, que es un libro reciente, que tendrá 1 año, 2 años, ya he descubierto como la misma cantidad, ¿ya? Porque en realidad en todo Chile, al menos desde Casuto o desde Salamanca, la cuarta región, hasta Chiloé, está plagado de cuevas de brujos. Somos un país brujo. Y claro, un poco lo que hablamos hace un rato, la presencia del diablo. O sea, no conozco otro lugar del mundo que tenga tanta toponimia relacionada con brujas, relacionada con el diablo. Está lleno. Está lleno. Entonces, eso quise hacer, ¿ya? Y como te digo, ahí cubro algunas, pero son muchas más. O sea, por ejemplo, ahora que estoy viendo la quinta región, supe de Quilpué, supe de Villa Alemana, que también hay Salamancas, también hubo cuevas de brujos. Entonces, de eso trata ese libro, o sea, como intentar conocer los puntos donde se reunían estos brujos. Sí, pues la misma, no sé si fue en Viña, en Valparaíso, que había En Valparaíso. una cueva. Claro, sí, más que de brujo en realidad era de Limbunche, era un personaje de estos terribles, estos seres deformes que... no, pero del Chivato, la cueva del Chivato, sí, que está en el Cerro Concepción, la cueva del Chivato. Entonces, toda la geografía chilena tiene que ver con toda esta cosa de lo macabro, de lo deforme, de la brujería oscura, ¿cierto? Entonces, mis libros apuntan un poco al rescate de ese legendario, de toda esa mitología que está en las tradiciones orales, pero también en algunos textos de los folcloristas o de los historiadores. Entonces yo intento como recopilar y darle siempre una mirada, como te decía, como más esotérica, ¿ya? Como más profunda, no desde afuera. O sea, intentar relacionar los símbolos, los ritos. No, va por otro lado. Sí, que eso es Es el libro de Salamanca, interesante. Sí. Y más si ahora estás descubriendo más lugares, y eso da la razón de que somos un país mágico. Sí, totalmente. Lo queramos o no. Ya. Y nos quedaría una, parece. Oye, la portada bien macabra. Da miedito. Pero me encanta. Entonces, ahora vamos con recta provincial. Okay, hay 2 portadas. Está la antigüita y está la nueva. Bueno, hablo mientras un poco Sí, de ese libro. De alguna forma ha sido el libro como que me dio a conocer
Ya, entonces tengo gran cariño porque es como el libro con el cual la gente me ubica. Ahí está. Esa es la primera edición. Claro, la primera edición, que es una edición artesanal, una cosa que salió con mucho amor, pero que de alguna manera intentaba como hacer presencia. Ujú. ¿Ya? Bueno, yo muy interesado siempre por el tema del esoterismo y la magia europea. Como te decía, siempre me interesó la alquimia, pero también me interesaba, no sé, por ciertas órdenes esotéricas actuales, la Golden Dawn, la Ordo Templi Oriente, y Que son como las que la llevan, entre comillas. claro que son las más conocidas, no sé, como que ya estaba como mucha gente interesada por ese tipo de conocimiento, pero cuando recuerdo un poco de ciertos viajes en la adolescencia a Chiloé, o de otra vida quizás, no sé. Claro. Ahí como que me hace sentido como de indagar en la brujería nacional. Porque que era la Recta Provincia. Era una organización de brujos que estaba territorialmente ubicada, que tenía jerarquía, que tenía sus propios ritos, que tenía su propia iniciación, que tenía... que cambiaba los nombres de los lugares para que no los descubrieran. O sea, era una cosa totalmente organizada. Era como una especie como la masonería o los Rosacruces, pero en Chiloé y los lugares aledaños, en Puerto Montt y en otro espacio. Entonces, eso me pareció sumamente interesante. O sea, nosotros que siempre estábamos mirando como, wow, las brujas en Europa. Sí, pues están como lejos por allá. Claro, ¿cierto? Tanto que pasó allá. Las ¿cierto? megas. Las médicas, tanto que pasó allá, pero acá tenemos la tremenda historia. O sea, fueron procesados por el Estado chileno, no hubo una inquisición brutal, quizás como en otros lados, o tan brutal, porque sí hubo con ellos, pero fue una cosa muy curiosa, o sea, donde el Estado se empieza a intervenir en el pensamiento mágico. Hay unos anales con respecto a eso, ¿no? Con todo el proceso de los Sí, brujos. mira, no es tan completo. Lo que pasa es que estos fueron expedientes. Esto Eso. es del año 1880 más o menos, cuando empiezan a declarar estas personas, obviamente por orden judicial, y algunas piezas del proceso quedaron en anales hasta de medicina, después fueron rescatados por anales del folclorista, ¿cierto? Se encuentran en distintos lados, y hay un librito que es como de 1910 más o menos, que se llama los procesos a los brujos, ¿ya? Y que rescata justamente como piezas, pero son piezas del proceso. El proceso debe haber sido gigante, porque tengo entendido que más o menos declararon 100 personas. Y deben haber, no sé, por ese libro, con suerte, declaraciones de 5 personas, y no sé si completan las declaraciones. Entonces, no, fue tremendo. O sea, imagínate, ya imaginemos que son 100 personas que declararon. No todos los miembros de la cofradía declararon, no todos fueron descubiertos. Y pensemos en Chiloé, de esa época. Entonces, 100 personas que declararon. En esa época era como, no sé, era muy interesante que, por ejemplo, ya, si tú eras, por decir algo, tú eras evangélico, toda tu familia era evangélica. O sea, si los papás eran evangélicos, es como, no sé, pues pasa a veces en ciertas familias que el papá es del Colo-Colo y todos tienen que ser del Colo, o de la Chile y todos tienen que ser de la Chile. Era un poco así. Entonces, si tú estás metido en la Recta Provincia, tu señora está en la Recta Provincia, tus hijos están en la Recta Provincia, tus abuelos, todos están en la Recta Toda Provincia. la Claro, chuta. entonces, Todos brujos. y de familias grandes, pues no estas familias cagonas de ahora que son de 2 o 3 personas. No, o sea, de 10, de 12, de 15 se metían los tíos y ya formamos 30 personas. Y estamos hablando de 100 que fueron. Y los que no declararon, los que no fueron a proceso, o sea, prácticamente todo Chiloé era brujo, así, o la mitad de los chilotes está involucrado de alguna manera. Y eso que nos llamaron a toda la tripulación del Caleuche, ¿no? Imagínate, o sea, era una cosa realmente única. O sea, yo por eso de verdad que yo digo, toda esta gente que se alucina tanto con Europa, ¿cierto? U otros lados. Oye, pero acá pasaban cosas sumamente interesantes. O sea, de hecho, este personaje pues, del ¿cómo se llama? El ser del pantano, ¿cómo es? Del cómics, ¿ah? La cosa La cosa del pantano, por cierto, hace referencia. Gracias, sombra. Claro, la sombra. Hace referencia a Chiloé, po, y ahí pone, incluso hay un mapita en el cómics y dice brujería, ¿ya? Y se refiere a Chiloé. Y los más malos de la cosa de pantano son los chilotes. Viene de Chiloé, la sede del mal. Chan.
Chan, Sí. chan. Así que no somos poca cosa. Sí, cuidado con meterse con los brujos chilotes, ya saben. Sí. Ya. Oye, hay unas preguntitas de Rodrigo Andrés Bravo Garrido. ¿Podemos verla? Rodrigo. Rodrigo Andrés Bravo Garrido. Dame un segundo ahí. Ajá. Está al lado Juan acá. Está al lado, Juan. Está al lado Juan. Dice, ojalá existiese un proyecto de programa con el formato de Recomiendo Chile, pero sobre los mitos y leyendas ancestrales de Chile. Sí, sería maravilloso. Sería hermoso, ¿cierto? Recorriendo por regiones mostrando la cultura de cada pueblo Sí. ancestral. Obvio dirigido por Sergio Frist, un capo. Ah. Bueno, gracias, po. Apoyo la moción. Sería Hay que no hacerlo. que lo hiciera yo, pero sería bonito como Falta. como hacer este rastreo, ¿cierto? De las leyendas, de los mitos de acá, ¿cierto? Como alguna vez lo hizo Oreste Plat, que hizo un registro ¿Hay otros impactante. comentarios? Hay otros comentarios, sí. Uno de Iván Venegas Muñoz. Vamos a ir a... Ahí está. Ahí está. ¿Cómo se puede descubrir la cosmovivencia de las etnias de Chile más allá de los mapuches, Rapa Nui o aymaras? ¿Cómo se puede rescatar la conexión de las etnias con la creación, las energías de otras tribus chilenas? No me queda clara la pregunta. No, Como- tú también tú como me... A ver, descubrir la cosmovivencia. Abajo explica, parece. ¿Ya? Ya, perdón, ahí está. Me refiero a que hay otras etnias que no sobrevivieron a los españoles. Ah. Entonces, ¿cómo se podría rescatar? Ya, la espiritualidad y la cosmovivencia de todas las etnias de Chile. Había similitudes. ¿Cómo se podía reconstruir la manera de conectarse con el creador, la creación, las espiritualidades y el cosmos? Wow, es sumamente... ¡Auch! Es como un tremendo golpe, la pregunta. Mira, siempre queda algo. Yo creo que siempre queda algo en todo tipo de cosas. Es como difícil quizás como de saber exactamente qué, pero por ejemplo, ya, imaginemos. El pueblo mapuche recibió también la influencia de otras culturas. Convivió con otros pueblos, o sea, no estaban aislados. Entonces ellos adquirieron también conocimiento de otros pueblos. Posiblemente ellos, bueno, hay varias teorías al respecto de dónde venían los mapuches. Unos decían que venía del Amazonas, de Argentina, otros dicen que quizás eran originarios, no lo sabemos, pero sin duda que hubo otros pueblos que anduvieron por acá cerca. De hecho se dice mucho que como que se mapuchizaron a muchos pueblos, ¿ya? Ya. Claro, porque no veamos esto como un estado, ¿cierto? Como un estado así como tan... ¿Qué sonó? Solo hay un gong. Quizás estamos hablando de cosas que mejor no nos corresponden, nos estamos metiendo como en cosas peliagudas. Pero volviendo un poco a la pregunta, no concibamos las cosas así de manera como tan cerrada, tan cuadrada, o sea, como que se agotan en algo, ¿cierto? Entonces, los mapuches rescataron cosas quizás de otros pueblos, convivieron con otro pueblo, ya así se fue dando la cultura y entonces los Selknam, por ejemplo, que prácticamente casi no queda de eso, o al menos de las creencias de ellos, porque hace poco hubo un triunfo que tuvieron ellos, me parece los Aoniken, no sé, hubo un grupo étnico vinculado como a estos pueblos. A pesar de ello, la religiosidad, las costumbres, todo eso como que se perdió derechamente. Pero eso queda en registro a veces escrito, quedó en tradiciones orales. Y lo más importante, quizás, no sé si va hacia allá la pregunta, es cómo nosotros, como tú, como mujer chilena, yo como hombre chileno, de este tiempo, de esta época, cómo rescatamos eso, o cómo eso nos puede hacer sentido. ¿Ya? Porque podemos decir, esto es del pasado, esto es de otros pueblos, ¿qué tiene que ver conmigo? Claro. Yo creo que esa es la pregunta fundamental. ¿Cómo eso me llega a mí? ¿Cómo me puede influir? Y si es bueno que me influya o no. ¿Qué quiero yo de eso? ¿Ya? ¿Y para qué lo voy a rescatar, por ejemplo? ¿Para que yo agoto mi tiempo, mis pocas lucas, por ejemplo, en investigar, Claro. paso viajando? Yo digo, podría decir, ¿para qué hago esto? Porque a mí me hace mucho sentido, a mí me da como un beneficio espiritual muy grande, ¿ya? Y eso para mí no tiene precio. O sea, al enraizarme yo me siento diferente, me siento como alguien que es parte de este paisaje, no alguien ajeno, no un invasor. Bueno, y si te fijas, por ejemplo, mapuche, gente de la tierra, Claro. o sea, es gente que se incorpora dentro de algo superior, algo trascendente. No es la visión antropocéntrica de ciertas religiones, donde el hombre es como el cúlmine de la creación. Claro. No, acá no. Acá el hombre
y entendiendo hombre y mujer, es parte de un cosmos sagrado. Todo es sagrado. Los ríos, un árbol es tan valioso como tu propia vida, que nosotros occidentales modernos nos puede costar. O sea, destruyamos todo, deforestemos todo, porque eso va a significar dinero, ¿cierto? Y trabajo quizás para algunas personas, pero por ejemplo para un mapuche no, pues eso es ofensivo, porque ese bosque es un bosque que estaba cuando estuvieron mis padres, cuando estuvieron mis abuelos y así, por siglos. Entonces merece un respeto y es tan valioso incluso como la vida humana. Eso tenemos que preguntarnos. Yo creo que eso es lo importante, quizás como la pregunta, si es que iba para allá. O sea, como nosotros, todas estas cosas que a veces también se han perdido de culturas que tenemos poca información, ¿cómo lo hacemos vivo? Y yo creo que con la magia también tiene mucho que ver. O sea, es como rescatemos esas antiguas deidades, o sea, que no son antiguas, están todavía. Están como en un inconsciente, ¿cierto? Están en alguna forma. Porque cuando tú crees en algo, existe. Entonces, si yo creo, un poco como lo hacen, por ejemplo, personas que creen en Wotan, o sea, yo podría decir que Wotan, o sea, ¿qué tiene que ver? Pero si yo creo, por ejemplo, en los pillanes existen. Entonces, de alguna manera, vincularse con los espíritus de esta tierra, que son los Gien, que son los espíritus protectores de los ríos, de los lagos, de las tierras, vincularse nuevamente con toda esta energía. Yo voy como por un rescate también como de ese acercamiento sin temor al paisaje. Sí, que aparte es tan lindo. Como la abuela del bosque en Valdivia, que ahí es un bosque muy inspirador. Huilo. Sí. Sí. A ver, tenemos más comentarios, ¿no? Ah, no. A ver, parece que no. No hay más. Ya, seguíamos con la recta provincia, porque a mí me quedaron algunas dudas con respecto a la recta provincia. ¿Ya? Porque... Ahí está, esa es la nueva. Esa es la nueva portada. La nueva portada que sigue el mismo estilo de toda la otra. Sí, me gusta anterior, a mí ¿sí? esa cosa oscura. No, es que está interesante el la centro, estética. claro, la estética de las portadas está muy bonita, atractiva. Gracias. Y lo que recuerdo de la lectura de la recta provincia, y además de mis propias investigaciones para otras cosas muy antiguas que no resultaron, pero me quedó el conocimiento. ¿Cómo llegaba a formarse un brujo? La iniciación del brujo. Exactamente. ¿Cierto? Sí. Como toda iniciación, tiene pasos. La iniciación es un ingreso a... Tú estás en el mundo profano, el mundo de lo no sagrado, del que no conoce, y quieres pasar a ser ya un iniciado. Entonces, para ser un iniciado necesitas pasos, requerimientos, requisitos. Y para ser miembro de la recta provincia, había una serie de requisitos que son bastante como escabrosos. Como que la leyenda la rescata ese tipo de situaciones que son bastante fuertes, como señalaba. Uno de los más... ¿cómo decirlo? Escabroso era matar al ser más querido, ¿ya? Para ti, generalmente tu hijo, un hijo, ¿ya? Eso que demostraba una especie de hombría, ¿cierto? Que nos puede parecer espantoso, horrible, o sea, podemos decir millones de cosas, pero para ellos eso representaba como un carácter, una fuerza, una decisión, una claridad para querer hacer algo. Y también para romper los prejuicios morales, ¿cierto? Y para el desapego, o sea, lo puede interpretar de muchas formas. Ahora, esta es una visión como súper exotérica, una visión como desde afuera, como que mira como el aspecto aparente, lo visible, pero puede haber una interpretación más esotérica, que quizás la que me podría interesar más a mí, y yo podría decir que en realidad, cuando ellos decían, mata al ser más querido, quizás un poco como cuando Jesús dice algo así como, deja padre y madre, deja tu familia y sígueme, ¿cierto? Puede ir como por ese lado. ¿En qué sentido? Como deja tus apegos, deja aquello que te ata, libérate de eso. Podría ser una interpretación mucho más hermosa y más tranquilizadora de todas maneras, porque si no, imagínate qué terrible. Bueno, ese era uno de los pasos. Otro de los pasos es la confección del macuñ, que el macuñ es una especie como chalequito que se hacía de cuero humano. O sea, recuérdense a Lovecraft que habla del Necronomicon, que estaba hecho de piel humana. Nuestros grandes y queridos brujos chilenos y chilotes, que son los más malos según un cómic. Exactamente. Ellos utilizaban carne humana para vestirse, pero no para vestirse como para taquillar, para salir a buscar chicas, no, era para volar, ¿ya?
Y ese era un chaleco volador, o sea, eran como superhéroes. Tiene también como una cosa así como la capa del superhéroe. O la escoba de la bruja, al final es como lo mismo. La escoba de la bruja europea, acá era el Makun, el chalequito del brujo. Interesante eso, ¿no? Sí. La bruja, ¿cierto? Entonces eso tiene que ver con el tema de las energías que se movían acá, ¿ya? Por eso hay una inversión pues, de los polos. Entonces en el hemisferio norte la brujería era preponderantemente femenina y acá preponderantemente masculina, que ese es un tema súper interesante, súper polémico, que no vamos a ahondar, pero queda ahí lanzado. Y así habían otros, por ejemplo... El Traigen. El Traigen, ¿cierto? Que era un rito que se hacía en las cascadas de Chiloé. Hay varias historias, yo he escuchado muchas. Por ejemplo, algunos que dicen que era, no sé, pues 3 cascadas distintas, 7 cascadas distintas, o 7 caídas de agua. Estaba un rato ahí, salí un rato y así, 7 veces. O sea, hay muchas variaciones de esto, pero en definitiva había que estar debajo de una cascada y eso te quitaba el bautismo cristiano. Te desbautizabas. Creo que eran 40 días. Es por eso te digo, hay como, yo he escuchado de 3, de 7 y de distintas cascadas, no solamente la más tradicional, sino también tenía que ser de otros lugares, ¿ya? Otro rito de estos brujos era poner una lagartija en la cabeza, ¿ya? Sin que se te cayera. Hagan la prueba. Y eso por un cierto tipo de tiempo, ¿cierto? Y así, bueno, hay más, pero esos son como los más significativos. Ya. Sí. Y lo que decías tú, porque también, por lo que yo había investigado, era esto de que el cálculo no necesariamente era maligno, porque también podía ayudar perfectamente si querías. Sí. A la comunidad o a quien se lo pidiera. O la machi también puede hacer cosas que podríamos considerar como malignas. También está autorizada, también podría hacerlo. Sí. No se habla mucho de eso, pero sí. Como te digo, es que nosotros queremos meter siempre como esta visión dualista de lo bueno, lo malo, pero para ellos no tanto, si la cosa es como de armonizar. Aunque hay una digamos, como una polarización, sí, de todas maneras. Hay tendencias, claro. Claro, tendencia, eso, más que polarización, tendencia. Ya, no hay más, parece, no claro. Ya. ¿Y qué otra cosa podríamos destacar de toda la investigación que hiciste con respecto a la recta provincia que pudiera llamarle la atención al público para que lean el libro? Bueno, yo creo que lo más importante es lo que hablé en algún momento, cómo en territorio chileno, en 1880, el Estado intervino para procesar a las creencias populares. En definitiva, eso es como que hoy día, no sé, por el Estado se metiera a cuestionar las creencias de los Hare Krishna o de los evangélicos, porque eso no corresponde al canon que debiera seguir, a la legalidad. Eso es como sumamente curioso, o sea, desde el punto de vista jurídico. Pero desde el punto de vista mágico, ¿de dónde venían todas estas tradiciones? Ellos las inventaron, fue una fusión. Otra pregunta, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se generó una organización como tan bien estructurada, tan bien armonizada, donde habían incluso jerarquía y distintas funciones de las personas, donde territorialmente estaban divididos? ¿Cómo se logró eso en una época en que no había teléfono, ¿cierto? No había automóvil, no había internet? ¿Cómo se comunicaban los tipos que quizás que estaban, no sé, por decir algo, en Achao, con los tipos que estaban en Quellón, los tipos que estaban, no sé, por la isla, y los que están en la Isla Grande, de Chile? O sea, ¿cómo se dio eso? Es impresionante, ¿cierto? Entonces, yo rescato eso, volvemos un poco a lo que te decía hace un rato, o sea, como la astucia del chileno. ¿Cómo lograron eso? Claro, en una época donde las comunicaciones eran tan difíciles, tan complejas. Hoy día se puede, hoy día no cuesta, pero en esa época, ¿cómo lo hacían? ¿Cierto? Exacto, era difícil, pero lo hicieron. Lo hicieron. Y por algo fue que intervino el Estado. Claro, por el miedo que le tuvo. Exacto. Y aparte que uno va a Chiloé y es magia pura. Sí, hasta el día de hoy sigue como habitando la magia. Sí, esa es una de las cosas que me ha hecho de menos de cuando fui al sur, volver a Chiloé. No sé, ahí tiene que haber alguna raíz por ahí. Bien. Aquí parece que llegó otra. Sí, otra de Iván Venegas. Sí, Iván.
Sergio, ¿qué han sido las 3 cosas que te han sorprendido en tus investigaciones de la magia, los símbolos y la espiritualidad en Chile, étnicos y actuales? A ver, ¿cuáles han sido las 3 cosas que más me han sorprendido? En tus investigaciones de la magia, los símbolos y la espiritualidad en Chile. Difícil. Oye, Así como, es que, claro, como que cuesta como entender. Además que son muchas cosas, como difícil, la verdad, como... ¿Qué me ha interesado? Bueno, ya he mencionado varios, yo creo, como la estructura de la recta provincia. O sea, como acá, en el sur del mundo, en épocas sin comunicaciones, se pudo organizar la recta provincia. O sea, eso es como un milagro. Eso por un lado, ¿cierto? Como hubo una especie de inquisición, por llamarlo de alguna manera, acá en territorio chileno. Eso respecto a la recta provincia. Y cómo la recta provincia posiblemente exista todavía, ¿cierto? Sí. Porque estas cosas no se acaban, la gente es muy ingenua, o sea, como que imaginemos, a ver, no sé, o sea, imagínate cuántos grupos paganos todavía existe, ¿cierto? Han pasado cientos, miles de años y existen todavía. Entonces, ¿cómo una organización que tuvo tanto poder en ese territorio lo va a dejar y va a desaparecer? Porque el Estado le dijo. Claro, ¿cierto? O sea, se transmitía por tradición familiar. Quizás los nietos iban a seguir, ¿cierto? Entonces, eso me llamó la atención. ¿Qué otra cosa me ha interesado? Bueno, siempre hablo de eso de Kaikai Intren, como desde un punto de vista simbólico, porque representa, por un lado, la fuerza del agua, que quizás podría ser lo femenino, con la fuerza de la tierra, que quizás podría ser lo masculino. Kaikai y Tentren, ¿ya? Estas dos serpientes gigantescas que se enfrentan en algún momento, porque Kaikai, que es la serpiente del agua, quiere matar a los hombres. Entonces ocurre un diluvio. Acá también tenemos la leyenda entonces de este diluvio, que dicen algunos que es universal, la leyenda del diluvio universal. Pero lo que va más allá, la cosa simbólica de estas dos serpientes es sumamente interesante. O sea, la fuerza caótica del agua, por eso digo como lo femenino, los fluidos, ¿cierto? Que se esparcen hacia la tierra, y la tierra que ordena. Entonces, simbólicamente es muy interesante porque tiene que ver con esta dualidad. Fíjense en el hermetismo, se habla de la vara de Hermes. O sea, la figura, por ejemplo, de la farmacia, muchas veces esta serpiente enroscada. Bueno, Hermes, que es como que es Mercurio, que tiene que ver mucho con la medicina, aparece muchas veces con esta cosa de esta serpiente como enrollada, y son dos. ¿Ya? Entonces, eso también tiene que ver un poco con ciertas figuras que recuerdan a Kundalini en la India, Ida y Pingala, las dos corrientes que van de un lado para otro, ¿ya? Y que podríamos decir que es Kaikai Tren y el territorio chileno de alguna manera, claro. ¿Cierto? Entonces, simbólicamente eso me... ¿Y qué más podría ser? Tenemos ya dos, hemos respondido dos de las tres. ¿Qué más podría ser como interesante? La recepción de mis libros, la verdad que sí, eso es mágico porque imagínate, o sea, en una época que la gente como que estas cosas como que no... las veía casi con cierto desprecio o como algo como fantasía nomás, ¿cierto? Y como yo me daba cuenta que especialmente chicos, chicas, gente jovencita, se acerca y se interesa por estas temáticas. Eso para mí es alucinante, es como el mejor pago que uno como escritor puede recibir, que la gente se encariñe de tu obra. Porque eso ya no es parte mía, eso ya como que en realidad lo solté. Eso ya parte del acervo de este país, ya no es mío. Pero cómo esa gente siente conexión con lo que yo hablo, y cómo se interesa, y cómo a veces me dicen: Sergio, mira, ¿sabes de esto? No tenía idea. Me dicen: no, es que mis abuelitos me contaron esta historia. Y ahí salen más cosas. Y claro, y voy recopilando más información, y cómo ellos se van nuevamente reencantando un poco con la historia. Eso yo creo que es genial. Entonces, para mí también eso es un acto mágico, realmente. O sea, como yo fui seducido por estas leyendas, y como que yo también he ido como expresando mi obra, entregándola, y como esa gente también, los lectores, le hacen sentido lo que yo digo, y cómo ellos los van indagando y van incorporando información y van buscando. O sea, es precioso cuando alguien te dice: ¿sabías de esta leyenda? O esto se puede relacionar quizás con esta otra mitología, ¿cierto?
algo que tú creías que era tuyo ya es de más personas, ¿cierto? Y eso es una semilla que... Y ojalá que se haga un incendio con la cuestión, ojalá que el país despierte, que se reenamore un poco de su mitología, de su folclore y que podamos ser un pueblo realmente, Sí. o sea, no una cosa así dividida. Y ese detalle de que la familia se vuelva a comunicar. Claro. Los nietos con los abuelos. A mí eso me pasó en una presentación que hice en Quillota que me llamó harto la atención de Magia Austral. Hubo una chica que después dijo, mira, yo en realidad no quiero hacer ninguna pregunta. Ya. Claro, dijo quizá, pero quiero rescatar algo, lo que vi acá. Porque después toda la gente me preguntó. Entonces me decía, vi como todos querían conversar. Y me dice, hoy día en mi casa ya no se conversa. Y la gente está todo el día pegadita al celular. Y yo he visto a veces pololos jovencitos en el metro, frente a frente, y está con el celular y le dice, oye, subí esta cuestión, dale like. Oye, ya, yo lo voy a responder ahora. Pero así, instantáneo. O sea, está bien que si no lo estáis viendo, le digas eso quizás, pero en vez de aprovecharse, de mirarse, Claro. de tocarse, ¿cierto? Ha quedado desplazado un poco como ese aspecto más personal y familiar. Entonces... viejitas me preguntaban cosas, los más jóvenes, o sea, se dio esa cosa rica de que se veía antes, la comunicación, ¿ya? Y de distintas generaciones, porque los mitos, las leyendas nos tocan a todos, Exacto. a nuestros hijos, a nuestros abuelos, a todos nos llegan, y es parte porque es la identidad, es lo propio de nuestra gente. Y ahí está lo rico de todo esto, de ser escritor. Bien. Uy, ya estamos en la hora. ¡Oh, Nos my pasamos. gosh! No, todos los dioses por el universo. Bueno, chiquillos. Oye, Sergio, nos queda como para conversar harto, pero se nos fue la hora. Muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por la invitación, siempre es grato estar en este programa, así que invítenme todas las veces que... No, sí, que van se a pueda. venir más todavía. Yo creo que para noviembre ahí vamos a tener a hacer alguna cosa interesante. Así que muchas gracias, chiquillos, por habernos acompañado, todas las caídas que hubo, etcétera, etcétera. Pero seguimos vivos, estamos aquí y va a haber la versión en YouTube. En YouTube completito. Sí, completita. Así que los esperamos ahí. Sigan haciendo sus preguntas porque para otro programa que hagamos con Sergio, ahí vamos a tener hartas preguntas y también con la sombra que anda por ahí, que ya está fichado. Ahora la sombra se asustó. Muy bien. Muchas gracias, Fakir, también por acompañarnos, tú ahí siempre apoyando. Así que muchas gracias. Y ustedes, chiquillos, no se olviden, Música y Más, tu rincón musical. Nos vamos a ver de esta semana a la otra, ya el 23, porque el 16 es feriado y vamos a descansar. Así que nos estamos viendo. Muchas gracias por acompañarnos. Besitos a todos. Y recuerden, en este programa venimos a pasarlo bien y a conversar de todo tipo de temas. Música y Más, tu rincón musical. Por Radio Zona X.
niggas frontin' on the TV screen, and they acting like shit is all good. It's a party every night in the industry, but it's a struggle every day in my hood. Niggas got stress-filled days, baby on the way, mad bills to pay. That's why I drink Hennessy, take a couple shots and pray to God I won't struggle no more. Struggle no more. This that real shit for your ears, I know you need it. Cause the hood's hot like my car's overheated. It's war going on outside, the soldiers see it. Associates need to form a union, Soviet. We been in a recession, it's no secret. The light at the end of the tunnel, I don't see it. So thinking of a master plan's appropriate. Play the block like the bottom lock and low key it. Cause when you broke, the gorillas go bananas. Usual suspects do damage like McManus. When a nigga ski mask up and grip hammers, like fat niggas eating Lays, how your chips vanish. A nigga hungry and I got my eyes on your sandwich. There's no work, supervisors can't manage. Niggas can't eat like they fasting, and that's when them hammers start blasting to bring the cash in, I nigga. see a lot of niggas frontin' on the TV screen, and they acting like shit is all good. It's a party every night in the industry, but it's a struggle every day in my hood. Niggas got stress-filled days, baby on the way, mad bills to pay. That's why I drink Hennessy, take a couple shots and pray to God I won't struggle no more. Struggle no more. It go broke niggas Sean, hope niggas on. Some bullshit, full clip, 450 drawn. Son of a bitch, son of an addict. Son got bad habits like son, give me the ratchet, clap the thing. Pistol whip you, gap your chain. Cake up, get your weight up, Jack LaLanne. I'm gaining off cane, I'm righteous still. Insane in the brain, I'm Cypress Hill. Sean Nice, you see that way I ride the beat for the street, peace to all my 85ers. Blind, dumb, deaf, my non-done left. A nigga right where he stand, pull the trigger, nigga bland, damn. The God did him ugly. Follow him, hollow him, Solomon Grundy. Acknowledge him, dummy. Apollo the Great. For the AK, swallow your face, bitch nigga. I see a lot of niggas frontin' on the TV screen, and they acting like shit is all good. It's a party every night in the industry, but it's a struggle every day in my hood. Niggas got stress-filled days, baby on the way, mad bills to pay. That's why I drink Hennessy, take a couple shots and pray to God I won't struggle no more. Struggle no more. Yo, you already know, man. Nutso once again, AK Nutrageous, man, putting down my dude, man. DJ Lowcat, man, all day, man. Much love, man, for supporting the music. From France to NY, man, you already know what it is. We out. Untouchable, uncrushable, getting mad blunted. I am higher than I have ever been my entire life. Getting mad blunted. How in the hell could I be this high on one blunt? Blunted. Watch him roll one and light it Getting mad blunted. and put it in rotation. Yeah, we getting mad blunted, so I forgot that I was puffing. And a chocolate muffin, maybe throw some pizza in the oven. We can have a nice discussion about your cousin. Wait, I must be blunted. Somebody roll up 100, cause we getting faded. Blazing, puffing on that purple like somebody made us. Paid us to be the greatest, but I'll do that shit for free. For me and all the fans rocking it loud at 3:30, but it's 4:30. The hash in the bow. Bumping classics like Illmatic when I'm smashing the flow. Smashing lyrics for these critics who've been fiending for dope. That real hip-hop shit you thought was dead, I gave it some hope. Thought that shit was all she wrote, nope. She took your fat tote, black smoke, passing back and forth till we can't cope. But really we just too faded to function, that's why we munchin'. We just smoking, floating, token till we getting mad. Blunted. Regular weed, you get the munchies and you can live your life. Getting mad blunted. Shit had me looking at the refrigerator for 4 hours. Blunted. You know the weed is too good when you hit it and look at it. Just, Getting mad blunted. I don't want shit with a nickname, not Thriller, Killer, Salmonella. I got infected by this Californication. Summertime breeze, double D's, bikinis, and good Jamaican. I be waking and baking. I be making a statement while you just sitting at your home all alone masturbating. That's a shame, man. I'm the rain man. I'm getting money. Saying you got 5 on it, homie. I got 20. That means smoke for the hungry. Mo for blunts and bowls. Now this OG Bubba stinking up my clothes like cologne. Once again, I'm stoned. But you already knew that on a marijuana diet, I'm supplying these cool raps for new cats who don't know how to act on a smooth track. Move back, watch how I react, man. I'm too fast, I'm too clean. Ripping this shit apart against your spleen. It's routine like the sticky icky green that we fiend like a dream. And it seems that I'm floating up in the galaxy. I'm losing all reality. This Cali weed, it's got me pretty. Blunted.
Is it heavy stuff, man? Will it blow me away? I've been smoking since I was born, man. I could smoke anything, man. I could probably smoke this whole joint, man, and still walk away, man. Wouldn't be no problem at all, man. Talk it out, man. Kinda grabs you by the boo-boo, don't it?